la candidatura presidencial de la doctora Sheinbaum no está cantada, ¿eh? La verdad, yo creo que son 2 años en lo que todo puede pasar y no es la única aspirante. Es una mujer trabajadora, eso no se le puede regatear. El tema es si es alguien dispuesta a gobernar para todos o solo con el dogma de la Iglesia de Palacio Nacional. Para mí, desde mi punto de vista, lo más reprobable de este gobierno es el que no se desprenda ideológicamente, a lo mejor lo entiendo, pero que no se desprenda administrativamente del gobierno federal. Primero se exhibió en su vileza política para usar la tragedia en su beneficio y candidatura personal, y luego desde el Palacio Nacional la obligaron a quedarse callada con esa actitud tan mezquina. Entonces me parece que ha exhibido la clase de persona que es, más allá de la clase de gobernante que es. ¿Acompañarán los 19 niños fallecidos en el Repsamen y los 26 muertos en la línea 12 a Claudia Sheinbaum el resto de su trayectoria, por lo menos, o su vida? Muchas gracias por estar con nosotros. La revolución del debate, el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darle los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo del tiempo, del momento donde cómodamente esté disfrutando y poniendo el dedo en la llaga. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y de gran trascendencia para el país, pero particularmente para los capitalinos. Al igual que López Obrador, Claudia Sheinbaum llegó al poder con gran legitimidad y con gran número de votos. La jefa de gobierno de la capital de la República Mexicana, nada más ni nada menos, ha tenido aciertos puntuales, obras, hechos concretos, como nos ha enumerado en su informe de gobierno, donde yo no sé si estaba hablando de la Ciudad de México o de Suiza o de París o de Londres o no sé de dónde. Pero bueno, así las cosas. Retos también ha enfrentado desde antes de ser jefa de gobierno, como la tragedia en el Repsamen, y qué decir ya en el cargo como jefa de gobierno, la caída de la línea 12, que la han retratado, dicen los que saben, como una mujer fría, distante e indolente. Hoy hablaremos de Claudia Sheinbaum y los 3 años en el poder, y para ello esta producción ha invitado a gente de primerísimo nivel y gente que sabe y que nos alecciona sobre este tema y sobre muchos otros. Está Carolina del Ángel Cruz, ella es consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, es una feminista y una gran mujer y sobre todo una gran amiga. Caro, es un gusto tenerte, gracias. Gracias a ti, Tony, un gusto estar aquí contigo una vez más. Qué alegría, qué gusto. Carolina, ya te extraño, como ya habíamos platicado. No menos importante, un aguerrido diputado, un político de esos que no se anda por las ramas. Eventualmente es elegante para hablar, pero dice unas cosas, pone el dedo en la llaga y lo hunde hasta el fondo. Federico Dorin, diputado local del Partido Acción Nacional. Federico, qué gusto, qué placer tenerte siempre en esta emisión. No, a ti, Tony, gracias por la invitación. El placer estar contigo nuevamente. Y un saludo para la consejera Carolina, a quien le tengo un enorme aprecio y respeto. Muy bien, pues fuimos testigos de este informe de gobierno largo como la cuaresma y lleno de el lugar común que me hizo recordar aquellos informes del pasado, debo decirlo, de cuando había un partido hegemónico donde eran puras loas y decir que estábamos gobernando de manera perfecta, sin errores, sin distracciones, sin maquetas, sin discursos vacíos. Carolina del Ángel, ¿cómo viste tú a Claudia Sheinbaum? ¿Qué te pareció el tercer informe de gobierno? Porque sí es el tercero, ¿verdad? No es como el presidente que ha hecho como 20. No, pasa que sí es el tercero de la jefa de gobierno. Bueno, ¿qué veo yo? La verdad es que justo creo que el de ella y el del presidente y casi todos de un ratito para acá han estado marcados por esos lugares comunes. Y sí se señalan los aciertos, todos los gobiernos tienen aciertos, no podríamos decir que no es así, pero sí creo que se hacen grandes los aciertos y se hacen pequeños los errores. Y eso pues marca, por supuesto, algo que quien no está empapado el día a día de la cuestión política, pues pareciera
con ella y con todos, que todo va muy bien, todo está perfecto, decías tú, no sabemos si es Ciudad de México, si es Suiza o qué más, ¿no? Yo quisiera hablarte de mi experiencia desde donde estoy. Por supuesto que hay aciertos, como en todos lados, reitero. Uno de ellos es, a pesar de la gravedad de la pandemia a nivel nacional, me parece que en Ciudad de México, a pesar de, han intentado salir. Hay cosas que a mí no me parecen como muy adecuadas, como esto, ya no sabemos si el semáforo es verde dándole a rojo como si fuera sandía, o es amarillo o es naranjo, ya no importa, ¿no? Un día amanecemos de un color y al otro día amanecemos de otro. Y eso a quienes... Pero además no importa, Caro, no No importa, importa, ¿no? exacto, exacto. Lo que Estuvimos en ahorita, rojo y nada se cerró, nada cambió, ¿no? por eso mismo, pues bueno, yo creo que ante esa lógica, que no considero que sea la ideal, pues ¿para qué queremos un semáforo, no? Si de todas formas da lo mismo. Pero quienes estamos al frente de instituciones, pues nos cuesta trabajo saber hasta dónde avanzamos, si estamos poniendo en riesgo al personal o no, si es cierto que estos números de vacunación han avanzado, que la vacunación no quiere decir que no nos contagiemos, pero bueno, también entiendo, hay que vacunarnos para poder hacer la vida lo más... adecuada posible. No quiero hablar de viejas normalidades, no hay más normalidades, no, lo más adecuada posible, ¿no? Entonces, ese es uno. Y desde donde estoy hay dos cosas que veo graves del gobierno del local y del federal. Una austeridad malentendida, austeridad que ha llegado a matar, o sea, no lo digo yo, es un hecho. Y Asterocidio, ¿cómo le dicen? por ahí así, sí, Algo así, ¿verdad? algo, Austericidio le dicen. y es real, pasa, y mata personas y mata instituciones, esa es otra. Instituciones que le han costado a la gente mucho tiempo y mucho trabajo, como somos los órganos autónomos. Creo que ese es un gran desacierto. Y el otro, como tú lo dijiste al principio, yo soy feminista, siempre va a ser un retroceso que los institutos de las mujeres hayan pasado a ser secretarías dependientes del gobierno. Pareciera que es un gran logro, se oye muy bonito, pero quienes sabemos que es un retroceso, porque dependen otra vez de la política del Ejecutivo y no de las necesidades del grupo a que están dirigidos. Y para muestra, pues todos los botones que han afectado a las mujeres, estas políticas, desde el no guarderías, de muchas cosas, ¿no? Yo esos son los errores que veo, las fallas que entiendo yo devienen de una política más bien nacional. Y pues sí, por supuesto, yo no quiero hablar de los aciertos porque en efecto los mencionaron toda la sesión del día de hoy, todos estuvieron, claro que hubo aciertos, ahí estuvieron, pero sí faltó recalcar esa parte de lo que estamos haciendo, lo que se está haciendo mal. Gracias, Caro. Realmente fue como jaculatorias de un rosario, ¿no? Harían falta rosarios para ir contando los 250 millones de logros que según se han obtenido. A ver, mi querido Federico Dorin, pongamos el dedo en la llaga. Ya, Caro, se asomó tantito a la llaga, ¿no? Y le estuvo ahí rascando un poquito. Vamos a poner el dedo en la llaga, Federico Dorin. ¿Cómo viste tú este tercer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum? A ver, Tony, pues de vergüenza, de pena ajena. A ver, déjame ponerlo en el contexto histórico. Lo que vimos hoy no pasaba ni en el priato. Cuando la ciudad la gobernaba el PRI y tenía el PRI mayorías en la antigua Asamblea de Representantes, en la época de Óscar Espinosa Villarreal, el formato era mucho más republicano. Había rondas de preguntas y respuestas, 2, a quien gobernaba el entonces Departamento del Distrito Federal. Como bien se lo dijo la diputada Salido hoy a Claudia Sheinbaum, el formato de terciopelo refleja la fragilidad de su gobierno, la condición, el chantaje grosero corriente de Morena de que ella no asistiría al Congreso y se volvería a esconder escudada en la pandemia como lo hizo el año pasado en el Palacio del Ayuntamiento, obligó a imponer un formato en el que no se le podía tocar ni con el pétalo de una sílaba. Hay cosas que democrática y políticamente son claras, ya sabemos quiénes son oposición en el Congreso y quiénes no son, quiénes pidieron el voto a los capitalinos como oposición para después terminar de esquiroles políticos o de aliados del gobierno en turno. Y hoy quedó muy claro, Federico, en estos argumentos que dio la oposición y el partido oficial antes del informe de gobierno, ¿cierto? Sí, pero también queda clara la mano negra del gobierno. A ver, hay como cuando estudiábamos el tronco común en varios.
hay varios partidos que pidieron el voto a los capitalinos, no para apoyar a Morena, sino para hacer una opción distinta y que terminan copiando dos argumentos como si se los hubieran impuesto desde el gobierno de la ciudad. Uno, una encuesta publicada en un diario de circulación nacional el día 12, en el que evalúan favorablemente a la jefa de gobierno, y los aplausos, las porras a Martí Batres. Yo coincido con ustedes, este es un informe como los de López Portillo, que hablaban 3 horas o 4 horas, ¿no? Sin un ápice de autocrítica, pero cuando tú ves la traición de los que le van y le dicen al ciudadano, dame un voto de confianza, porque Morena no lo está haciendo bien, para que luego terminen negociando por dinero, por prebendas políticas, su dignidad y lo peor, el voto que ellos recibieron para llegar al Congreso, me parece que es un saldo desastroso, por no hablar de si se puede calificar de respuesta que dio el presidente de la mesa al informe, en la cual habla a título ya ni siquiera partidista, sino personal, y se dedica a echar una serie de porras. Él no puede hacer eso, tiene que responder a nombre del Congreso, tiene que responder de manera republicana, tiene que ser de manera institucional y apartidista. Y fue, como decía yo hace rato, fue una mañanera parlamentaria. En vez de un informe de gobierno, fue una mañanera parlamentaria, nada más que cambiaron la sede de Palacio Nacional por el recinto de Donceles y Allende. Muy bien, gracias, Federico. A ver, Carolina, ¿es un gobierno de maquetas y discursos, como dijo la oposición? ¿Este gobierno, el de Claudia Sheinbaum? Pues mira, no sé si de maquetas, de discurso sí, o sea, eso es una realidad, decíamos, es un informe en donde faltó la autocrítica, pues no es informe. Para empezar, un informe en donde yo coincido, en donde no hay un ejercicio de preguntas y respuestas, pues no responde a la necesidad primigenia del informe, que es la rendición de cuentas, y no a las señoras y señores diputadas y diputados, a la ciudadanía. Entonces, yo incluso ahora que me invitabas al evento, a esta entrevista, pues yo buscaba como ciudadana, olvídate como consejera electoral, como ciudadana el informe. Yo quiero conocer el informe, no el mensaje que dio la jefa de gobierno en el Congreso, eso es otra cosa. Yo quiero conocer el informe y no es tan accesible. Entonces, sí creo que nos está fallando, nos está faltando a la ciudadanía, como ciudadanía, esa parte de conocer de veras el informe. Entonces, sí, se vuelve un tema de discursos. El discurso, reitero, se oyó bonito y no dudo que algunos de esos, varias de esas cosas sean aciertos. Yo sí creo que todos los gobiernos deben tener sus aciertos, pero cuando nada más hablas de ellos y los engrandeces y acertaste en 7 y le pones 10 y te equivocaste en 7 y le pones 2 y además lo mencionas poquito, pues no hay rendición de cuentas y el discurso es muy positivo, muy halagador y no estamos marcando esas cosas. A ver, para corregir necesito autocriticarme. Y si no existe para empezar ese principio de encontrar en dónde lo hice mal, pues ¿cuándo voy a corregir? ¿No? Porque también podemos decir que puede haber cosas buenas, pero tampoco es imposible que alguien haga las cosas perfectas, ya yéndome a un extremo de que lo estuvieran haciendo muy bien, que no es así. Sobre todo porque además en principio no hay esa autocrítica. No la vemos en ningún lado, ¿eh? No se equivocan, nunca se equivocan y eso Oye, Caro, es un gran error. Sí. Mira, en este espacio varias veces nuestro querido Roy Campos, presidente de Kosunta Mistovsky, ha dicho que ningún presidente, ni mandatario, ni gobernante, ni presidente municipal acepta errores en un informe. De eso nos encargamos los demás, ¿no? Periodistas y en este caso analistas como ustedes, expertos. Pero podría decirse, ella dedicó pocas líneas a las mujeres y al feminismo, pero en los hechos hemos visto pues ataques a las mujeres, a las marchas, en fin. Podría ser, y lo has dicho tú, ¿está a favor o en contra de las mujeres Claudia Sheinbaum? ¿Cuáles han sido las políticas públicas en ese sentido? ¿No hay muy bien, como dijo el presidente, MB? Yo creo que no es tema, así de simple. No somos prioridad, pero creo que de manera general los derechos humanos no son como mucha prioridad de este gobierno, ni local ni federal. Escuchaba por ahí, me parece que el diputado Roy Torres, me parece que fue el que habló de una militarización en la capital, pues es que más o menos, ¿no? ¿Hay o no hay granaderos, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí creo que el tema de derechos humanos en la ciudad
se ha buscado más bien un asunto de protección a costa de los derechos humanos. No son tema. Y por supuesto, los grupos de atención prioritaria, que la Constitución de la ciudad es muy de avanzada en ese tema. Somos 14 grupos de atención prioritaria, entre ellos las mujeres, las niñas, los niños con cáncer, porque no solo se muere a nivel nacional, en Ciudad de México también, no somos tema. Entonces, yo no sé si están en contra nuestro. Lo que sí tengo certeza es que no somos prioridad en la agenda. No creo que sea con las ganas de, ay, contra las mujeres. No, no, no. Simplemente no somos agenda y eso es un error. Pero yo supongo que por lo menos ella conoce el feminismo, porque ya ven que el presidente no puede ni decir bien la palabra. A ver, mi Federico, dime una cosa. ¿Quién es responsable de haber perdido la mitad de la Ciudad de México? ¿Es Claudia Sheinbaum? Ella es quien tiene que responder a la opinión pública y a su partido por haber perdido 9 de 16 alcaldías. Ella llega reprobada al informe. Independientemente de las encuestas, el voto para el Congreso, y lo sabe muy bien la consejera, fue mayor para la alianza de Sí por la Ciudad que para la alianza del partido del que ella ha emanado. Ella tiene más diputados porque este concepto de la sobrerepresentación y de cómo a veces también pasó en la Cámara de Diputados, con más votos de la oposición, tiene más legisladores Morena. Y por eso ella tiene ahora el control a través de sus aliados de la mayoría absoluta. Pero en la urna está reprobada. A mí me podrán enseñar 15,000 encuestas. La realidad es que en la urna, que es de donde ella surgió, está reprobada. O hay menos gente que votó a favor de su partido y sus aliados, incluido ya el Partido Verde en esa ecuación, que la que votó por el PRI, PAN y el PRD. Ahora sí que diga lo que diga y haga como lo que haga, está reprobada en la urna. A ver, yo leí una encuesta después de la tragedia en la línea 12, que le había ella caído 20 puntos en su popularidad. Hoy mencionaban una aprobación de 67.5% y hasta presumían que una aprobación que no la tiene ni Obama, ¿no? Pero bueno, está reprobada, pero quizá la retrata de cuerpo entero la caída de la línea 12, Federico. La retrata como la persona insensible, distante y poco empática que es. Nadie le va a cuestionar a ella que tiene su formación académica, su capacidad intelectual, que tiene una metodología y una disciplina de trabajo poco habitual. Es una mujer trabajadora, eso no se le puede regatear. El tema es si es alguien dispuesta a gobernar para todos o solo con el dogma de la Iglesia de Palacio Nacional. Y en el caso de la tragedia, ella ha exhibido sus peores vilezas, las peores que puede tener un ser humano. Primero, la falta de empatía con las víctimas, porque en el informe se consigna que la Comisión Especial de Atención a Víctimas, que es el único apéndice gubernamental al que ella podría acceder, ha dado cerca de 5 millones de pesos de apoyos. La mayor parte de apoyos que ella citó hoy los ha dado la empresa que tiene contratado por el metro el seguro para los usuarios, que son 42 millones de pesos. Es decir, ella ha hecho el 10.37% de lo que ha hecho la compañía de seguros del metro para reparar el daño de las familias. Pero hoy no se dijo que las familias no tienen acceso a la carpeta de investigación, que los abogados que defienden a las familias no consiguen la reparación del daño ni la garantía de no repetición. Hoy no se dijo que violaron la cadena de custodia y que las muestras de metal que mandó la empresa del peritaje carnal que ella contrató a Estados Unidos, a los laboratorios, fueron manipuladas, que se abrieron las cajas y que nadie puede tener ya certeza de que los peritajes de esos parte de las traves caídas puedan sostenerse jurídicamente porque fueron manipulados. De eso no dijo nadie nada. Y cuando el presidente manda al carajo a las víctimas y decide que no se va a parar por ahí, ella sí acudió ese primer día en la noche. Pero cuando el presidente mandó al carajo a las familias, ella también las mandó al carajo. Ella ya no las atiende, solo les ofrece dinero. Y yo soy testigo por el contacto que tuve con varias familias que se les estaba condicionando en el hospital a firmar documentos a través de la Comisión Especial de Atención a Víctimas a que renunciaran a cualquier litigio para reparación del daño e indemnización a cambio de la atención médica y de cobrar el seguro del metro. Y la otra parte, cuando salió la mentira de los pernos Nelson, ¿y por qué mentira, Tony? Porque la fiscalía tuvo que desmentir al New York Times
y decir que jamás le había autorizado a ningún periódico entrar a la zona cero a tomar fotografías porque estaba resguardada para efectos jurídicos por el peritaje. Y lo primero que hizo ella, en vez de tratar de encontrar la verdad y aplicar la ley, fue quererle culpar a Marcelo Ebrard de todo. Sacó su vileza y su aspiración presidencial. Y más que buscar justicia, buscaba cargarle toda la culpa a Marcelo. Después, cuando el presidente acuerda con el ingeniero Slim el rescate de la obra, hoy hasta habla bien de las empresas y dice que han actuado con mucha responsabilidad y que le agradece a las empresas que construyeron algo que se cayó y costó 26 vidas, que han estado a la altura. Y ya no habló de los pernos Nelson, y ya no habló de Marcelo Ebrard y de Mario Delgado, que construyeron la línea del metro. Entonces, primero se exhibió en su vileza política para usar la tragedia en su beneficio y candidatura personal, y luego desde Palacio Nacional la obligaron a quedarse callada con esa actitud tan mezquina. Entonces, me parece que ha exhibido la clase de persona que es más allá de la clase de gobernante que es. Oye, Carolina, apuntando a lo que dice Federico sobre la tragedia en la línea 12, a pesar de todos los pesares, ella en 2017, bueno, tuvo el problema con el Repsamen y aún así fue jefa de gobierno. Estaríamos hablando, Caro, que a pesar de la caída del metro, ella va a ser la candidata de López Obrador a la presidencia en 2024. Híjole, yo creo que el proceso interno de Morena va a ser complicado per se. Posibilidades tiene, por supuesto, pues está muy abanderada y está suena mucho, pues, ¿no? Creo que todavía 3 años, pues en 3 años, en 2 años. Muy Todavía placeada, ¿no? Caro, muy placeada, muy exhibida, ¿no? ¿A qué tiene que ella, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, qué tiene que ir a hacer a los estados de la República? Yo creo que, ¿no? Creo que es evidente el apoyo. Y pues finalmente, algo que es innegable, yo te lo digo además como consejera, ¿no? Los consejeros del centro del país, pues a lo mejor tenemos mayor movilidad y mayor reflector, a lo mejor si tú quieres, ¿no? No deja de ser la capital del país, pero tiene razón, sí creo que es evidente este apoyo, este impulso que le podría estar dando el Ejecutivo. ¿Se va a mantener así 2 años? No sabría decirlo, la verdad es que no conozco la política de Morena tan al interior. Lo que sí veo es que es clarísimo que no es la única, ¿no? Y que en 2 años todo puede pasar. Que les impacte o no las tragedias que pasan en sus gobiernos, pues yo no estaría muy cierta. Ya no pasó y creo que saben cómo dar la vuelta, cómo liderar. Y algo que tiene México es que perdonamos con mucha facilidad. No sé si sea bueno o sea malo, y no sé si es con ellos o en general, pero perdonamos fácil, perdonamos rápido, nos indignamos mucho y después viene un asunto de, bueno, ya, ¿no? ¿Por qué? Porque en efecto yo no conocía esta parte, por ejemplo, que está diciendo el diputado Doring, de la complicación que han tenido las víctimas de la línea 12. Lo que suena y lo que se oye es, ya sí hubo seguro, se les dio más dinero del que tenían los seguros, y eso es lo que permea en la opinión pública, ¿no? Pero no sabemos que en efecto el acceso a la justicia, como pasa en todos lados, bueno, pues que también se les está complicando acá, cuando debiera ser un tema mediático, cuando debieran ganar más popularidad ayudando a quienes son víctimas de una desgracia, porque tampoco quiero decir que haya sido a propósito, yo creo que esto nadie lo buscó a propósito, que sí era previsible, todos los accidentes son por eso accidentes, porque no se previeron cuando podía hacerse, porque si no, pues son otro tipo de eventos, que no es el caso de estos. Entonces, sí creo que se nos olvida esta parte a la ciudadanía, y es un poquito de lo que yo hablaba al principio. No hay rendición de cuentas, entonces no hay información, y la información es poder, y cuando la ciudadanía no tiene información, no tiene ese poder para sancionar y para castigar en las urnas. Yo a lo mejor ahí sí difiero un poquito del diputado Doring. Yo creo que no fue la única castigada. También se castigó al gobierno federal en la Ciudad de México, porque a veces acá en Ciudad de México no separamos el gobierno local del federal, y menos pues si en el discurso vienen juntos. Yo hoy la mitad del discurso no estaba muy cierta si era el informe de la Ciudad de México o el rezago del informe federal, la verdad, ¿no? Entonces sí creo que fueron castigados los dos, pero también creo que el trabajo de la oposición tendrá que ser muy duro, muy intenso, para que
para que no se le olvide en su caso a la ciudadanía y para que se mantenga un equilibrio. Yo no sé qué va a pasar en 2024, sinceramente, y como autoridad electoral prefiero no saberlo hasta la hora de la hora. ¿No está cantado, Caro? No, yo creo que incluso la candidatura presidencial de la doctora Sheinbaum no está cantada, ¿eh? La verdad, yo creo que son 2 años en lo que todo puede pasar y no es la única aspirante. Y Morena tiene figuras que se están moviendo y también hay que ver, yo creo que eso también va a impactar en ver quiénes serán las figuras que estén nombrándose a partir de la oposición. Eso creo que también puede mover mucho el escenario del propio Morena. Entonces, yo sí creo que todavía no está cantado, pero también creo que sí es evidente el apoyo del Ejecutivo Federal hacia una posible candidatura de la doctora Sheinbaum. No, sin lugar a dudas. Oye, mi querido Federico, yo con este planteamiento que te voy a formular, no estoy negando los votos de la doctora Sheinbaum y lo decía yo en un principio, el amplio margen y toda la manera tan abrupta de haber ganado y su legitimidad y lo otro. Pero te lo pregunto directamente. ¿Es empleada de Andrés Manuel López Obrador? Porque en los hechos actuaría como tal. Porque recordemos que como ejemplo y como dicen, un botón de muestra, ¿quién se encargaría de informar sobre la línea 12? Híjole, en la Ciudad de México, en la capital donde ocurrió el problema y la tragedia, el presidente Federico. A ver, se lo reclamaron hoy 2 veces, Tony, se lo reclamó Movimiento Ciudadano a través de Roivich, se lo reclamó el PAN a través de Gabriela Salido, el retroceso de que tenemos una regenta y no una jefa de gobierno. Una persona que ha perdido recursos que tenía la ciudad anteriormente porque no los ha peleado. El PRD de 97 al 2018, en su defensa por la ciudad, peleaba recursos adicionales. Ella fue parte de gobiernos que pelearon recursos adicionales. Y ella, por eso, en la pregunta anterior que platicabas, por eso es ella la jefa de gobierno y no Monreal. Porque el presidente sabía, aunque la encuesta estaba en empate técnico, que con el senador Monreal habría cierto grado de autonomía. Y ella lo que ofrece es abyección al 110%. Ella es incapaz de disentir en media coma, y en ese sentido, si no se ha vuelto una empleada porque tiene la legitimidad de la urna, se ha vuelto un apéndice, se ha vuelto un cero a la izquierda y ha perdido la identidad que siempre tuvo la ciudad. Hay que recordar que desde 97, antes de la alternancia federal, la ciudad siempre fue un eco de resonancia política. Y ahora que los partidos en el gobierno local y federal, él mismo ha perdido eso, pero ciertamente eso es en beneficio de su candidatura presidencial y en perjuicio de la nuestra. Déjame ponerte otro ejemplo de la diferencia entre ella y los otros de Morena. Aprobó la Cámara de Diputados la semana pasada la propuesta de legislación para los juicios políticos. En la Cámara de Diputados, los caníbales legislativos que hay ahí lo hicieron violando la Constitución, queriendo atropellar a los congresos locales. Llegó al Senado y el senador Monreal, para rescatar algo que era abiertamente inconstitucional, lo sacó por unanimidad y corrigió ese error y volvió a respetar a los congresos locales el derecho a que decidan sobre el desafuero de sus gobernadores. Pero Morena ya quería decidir desde la Cámara de Diputados con su mayoría por encima de cualquier estado si puede desaforar o no un gobernador. Eso es lo que no le gusta al presidente. Al presidente no le gusta que alguien haga política. El presidente no le perdonó a Monreal que apoyó a Miguel Ángel Mancera. Fíjate qué ironía. En la consulta que hicieron sobre el corredor de Chapultepec, el presidente quería que Monreal se opusiera a Mancera y que fuera el no por el no. Y como Monreal decidió que lo que decidía la gente aplicaba y que finalmente ganó el no y no se hicieron las obras que pretendía Mancera ahí, en un precedente importantísimo para la vida cívica de la ciudad que conoce muy bien la consejera, no lo hicieron candidato. ¿Por qué? Porque se atrevió a acordar, se atrevió a dialogar, se atrevió a hacer política con Mancera, consiguiendo el mismo objetivo que quería el presidente, que era que no hubiera nada. Entonces, esa es la diferencia entre ella y el resto de los de Morena. El resto de Morena cuidan su trayectoria, su prestigio personal, tratan de conservar algo de honra en un gobierno tan desacreditado como y ella no. Ella Oye, es capaz Federico, de perder. de ser, voy a utilizar
lo que ha dicho el presidente, como una mascota, ¿no? Como le dice a sus seguidores, como una mascota que hace todo lo que le pidas. Por eso se entendería en todo caso, Federico, que el presidente ni siquiera menciona, ni por asomo menciona a Ricardo Monreal en esta lista donde dice que hay muchos, sobran y no sé qué tanto, ¿no? Sí, porque Monreal le representa continuidad de proyecto, pero no al 100, ni como tampoco lo hace Marcelo Ebrard. A ver, Marcelo Ebrard, recordemos, salió, Tony, con el 85% de aprobación después de su gobierno. 85%. Por eso ganó Mancera con el 63%. ¿Pero qué construyó Marcelo Ebrard? Un halo de luz propia. Yo pensé que ibas a decir que construyó la línea 12 que se le cayó también. También, pero en ese momento no se había caído, pues estaba tan alta su aprobación. Pero le dio continuidad a las políticas sociales del presidente e innovó, hizo cosas distintas que no había hecho el presidente. Y lo que ¿qué es lo que no le perdona al presidente? Pues que hizo los PPS o proyectos de APPs mixtos público-privados para los famosos supervías, ¿no? Versus los puentes de los poetas. Es decir, ¿a qué quiero llegar? Marcelo se atrevió a reivindicar que el gobierno podría hacer obra pública en asociación con particulares. Y con eso modernizó la ciudad. Y con eso le cambió el rostro a la ciudad. Y eso no se lo perdona el presidente. Entonces el presidente necesita una candidatura que garantice el mismo discurso político, la misma abyección, la continuidad al 100, incluso programática, no solo en el programa de gobierno, sino en la forma de gobernar. Y ahí es donde ni Marcelo Ebrard ni Ricardo Monreal garantizan eso. Pueden garantizar una candidatura exitosa, pero también garantizan que van a tener su propio sello de forma de gobernar. Y con la señora Sheinbaum lo que ya quedó claro es que es un sello que se estampa y se apostilla desde Palacio Nacional. Claro, ¿qué horas tiene, señor? ¿Qué horas tiene? Las que ustedes diga, señor presidente. Supongo que a eso te refieres, esa es la línea de la doctora Sheinbaum. A ver, Carolina, 3 años de administrar problemas, eso le dijeron y me sonó muy fuerte hoy, antes de que Claudia Sheinbaum dijera esta retahíla de logros y éxitos que hacen de la Ciudad de México ¿cómo será? Disneyland, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? ¿Administra solo problemas Claudia Sheinbaum? Pues es que creo que la administración pública es justo de todo. Y retomando un poquito lo que decía el diputado Dorin, es gobernar todo y para todos. Es que es eso. Por supuesto que administras problemas, pues si no todos, o sea, pues si no cualquiera podría y cualquiera querría, ¿no? No es pero tampoco es que sean puros problemas. Creo yo, entiendo yo que se lo dijeron en un tono, pues justo, con la intención de poner un dedo en la llaga. Pero, pues sí, la realidad es que hay problemas, no solo se administran problemas. El punto es cómo se administra. O sea, olvídate qué se administra, el cómo se administra. Yo sí creo que para mí, desde mi punto de vista, lo más reprobable de este gobierno es el que no se desprenda ideológicamente, a lo mejor lo entiendo, pero que no se desprenda administrativamente del gobierno federal. Y eso va a hacer que los problemas federales, más allá de que se lleguen a la Ciudad de México, más allá de por ser la Ciudad de México, sino porque los estamos trayendo y porque no hay una distinción entre esta política de la Ciudad de México con la federal. Entiendo que es por esto que se le ha puesto el tema de regenta. Yo no quisiera usar esos términos porque en lo personal no quisiera, pero sí, la realidad es que no hay una línea que se note que la política de la Ciudad de México es de la Ciudad de México y para la Ciudad de México. Sí creo que estamos muy al pendiente de lo que hace el gobierno federal para bajar la Ciudad de México, y yo, pues como buena defensora del federalismo que soy, eso no hay forma de que yo lo vea bien. La Ciudad de México se cuece aparte como cualquier entidad, no porque seamos especiales, es porque somos una de 32 entidades, y esa cuestión específica dentro del federalismo es la que sí creo que se está perdiendo, no se debe perder. Lo veo en la política federal, la tendencia es a centralizar todo, y me preocupa que parte de esa centralización sean justamente las entidades, porque eso no ayuda. O ya no, pues sí, que el pueblo a través de los poderes que eligió decida si ya no queremos un federalismo y queremos un centralismo. Bueno, pues cambiemos la Constitución, pero no estemos
confundiéndonos y teniendo un federalismo centralista, porque eso no existe, eso no es viable, eso no existe, eso no funciona, y eso me parece que es a lo que estamos tendiendo. Entonces, yo ahí me quedaría con ese tema de administrar problemas, más bien no estamos teniendo la línea clara y empática de la Constitución con lo que se está haciendo. No sé si son instrucciones las que recibe, yo preferiría pensar que no, pero la realidad es que no está la política pública de la Ciudad de México diferenciada de la federal. Y sí, la política que se sigue parece que es bajo el lápiz, arrastro el lápiz, pero en función de lo que viene en una línea de lo nacional, porque pues, estoy contradiciéndome yo sola, ya no es federal, es nacional, y bajando una línea que estamos aceptando sin chistar en la Ciudad de México. A ver, Caro, no lo dijo Federico con estas palabras que voy a utilizar, pero todo parecería que sí. Grazna como ganso, camina como ganso, ¿no? Mueve las alas como un ganso, ¿qué es? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Oye, parafraseando, pues es que ya esa es la retórica que se está usando en estos tiempos, ¿no? Ya, oiga usted. A ver, Federico, recuerdo que en un programa que hicimos muy interesante, búsquenlo en esta misma plataforma, por favor, en Tony Aguirre TV, sobre el manejo de la pandemia por parte de la doctora Sheinbaum, yo trataba de defender tal vez lo indefendible, pero bueno, también hay que buscar un poco la equidad y el criterio de tener pluralidad, ¿no? Pluralidad. De hecho, quiero informar a mi público, a la gente, al público que nos hace el favor de vernos, que había una persona de Morena invitada a esta emisión, pero como otras veces no pudo. Yo entiendo que están muy ocupados o trabajando o ahora en la grilla e ir a besarle la mano a Claudia, no lo sabemos. Pero bueno, el punto está en que fue invitado. Yo defendía el manejo de la pandemia por parte de la doctora Sheinbaum y tú me dijiste que no, que ahora estos 80,000 muertos, estos 30,000 negocios y empleos perdidos, bueno, y todo lo demás que provocó la pandemia, que hablan de un fracaso, Federico, ¿lo reiteras? ¿Está sí. Reprobada también en el manejo de la pandemia Claudia Sheinbaum? Es la peor del país y la peor de muchas ciudades. A ver, empiezo por decírtelo así. Si no fuera la peor, no habría saboteado desde la agencia digital la investigación que hacían Mario Romero Zavala y Lorian de Spiegel para la revista Nexos de Exceso de Mortalidad. Cuando todavía tenían acceso a las actas de defunción, ellos habían logrado acreditar una tasa de exceso de mortalidad arriba de 9,000 personas por cada... si mal no recuerdo, sería por cada 100,000 habitantes. Y esa tasa era la más alta de todas las ciudades comparadas, incluida Madrid, Londres, Nueva York, la Toscana en Italia. Por eso la saboteó. Estos datos de los 80,000 son solo las confirmadas, Tony. Hay datos federales de 101,000 muertes por encima del promedio de los últimos 4 años. Entonces, en términos demográficos, el Estado de México tiene más habitantes y menos defunciones. No es un asunto que ella pueda justificar por la cantidad de personas que vivimos aquí. Y cuando te decía yo del común denominador, también otra parte del discurso que se ve que le instruyeron a leer a varios partidos era el ritmo de vacunación, donde ciertamente ayuda a que sea la nominada a la presidencia porque el presidente le ha dado un trato preferencial. Recordemos que el programa de vacunación, el presidente empezó como siempre equivocado, diciendo que no iba a ser en las grandes urbes, sino en comunidades rurales, y después se dio cuenta de que con ese ritmo iba a fracasar todavía peor de lo que lo ha hecho. Cambió la postura y sí ha privilegiado las zonas urbanas, entre ellas la ciudad, pero si tú comparas la Ciudad de México como estado, como entidad federativa, con otros de otras latitudes del país, es abiertamente irrisoria. Tú comparas con California o con la pura ciudad de Los Ángeles, en ambas sale reprobada. Si lo haces contra Texas, si lo haces contra la ciudad de Nueva York o Estado de Nueva York, la propia ciudad de Nueva York, que tiene una población muy similar a la de nosotros, tiene cerca de 35% más de cobertura de vacunas. Como estado, bueno, ya pasan de los 20 millones de vacunas aplicadas. Entonces, no es un asunto que haya manejado bien. Y la gran crítica que le hizo, incluso el PT, que demostró hoy más congruencia y más estatura política que muchos partidos de oposición,
cuando le dijo la diputada Circe Camacho, bueno, está bien el énfasis en la pandemia para prevenir las muertes, pero hay gente que no tiene ni para comer. Y lo que le está dando a entender es que estos kits que te dan 1,500 pesos para que te quedes en tu casa, que ella presume como únicos, pero con 1,500 pesos para 14 días, eso son poco más de 100 pesos al día. Ella no hizo ningún esfuerzo importante como hicieron otras ciudades del mundo por en verdad darle dinero. Te pongo un ejemplo de Estados Unidos. Ciudades como Nueva York y Los Ángeles le dieron dinero, Tony, incluso a los ilegales, a los indocumentados, a los extranjeros que no tienen papeles para vivir ahí, con tal de que esas personas se pudieran quedar sin papeles en sus casas para no salir a contagiar, si no representar un riesgo de contagio para los que sí tienen papeles para trabajar ahí legalmente o para los norteamericanos. ¿Cómo entender que los estadounidenses, hasta los ilegales, en términos migratorios, les han dado dinero para que se queden en sus casas? Y aquí en esta ciudad por eso tenemos, no le dan Federico, dinero a tantas remesas. Por eso hay tantas remesas y se rompió récord. Y que lo que presume el presidente, que es una vergüenza profundizando en el tema, pero bueno, esa es otra historia, como diría el clásico. Yo quiero agradecerles infinitamente su presencia en este programa. La verdad es que quiero decir que hasta me divierte, de verdad, me entretiene. Digo, yo sé que eventualmente los temas son complejos, son complicados, pero me agrada mucho tenerles en un programa de esta envergadura a dos personajes muy queridos y muy admirados, Carolina del Ángel y Federico Dorin. Nos vamos a despedir, les voy a hacer un último cuestionamiento para que nos contesten, pero de verdad, gracias por arrojar luz y poner sobre todo el dedo en la llaga. Carolina del Ángel Cruz, consejera electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Muchas gracias, Caro. Dime una cosa, ¿está México preparado para tener en la presidencia a una mujer? Ya se ha intentado en el pasado y la verdad es que yo siempre lo he dicho, quizá la mayor ventaja de aquellas mujeres que contendieron, y lo digo con mucho respeto y mucha responsabilidad, haya sido su condición de mujer. Pero bueno, Josefina Vázquez Mota, bueno, las pretensiones de la ex primera dama, en fin, no voy a entrar en detalles, pero ¿estamos preparados, Caro? Yo creo que estamos preparados hace mucho, nada más falta que querramos, ese es el tema. Porque... Y que se ponga una que valga la pena, ¿no? Porque si pues ahora va a ser Claudia Sheinbaum con estos resultados en Ciudad de México. Pero a ver, ¿no? Perdón, voy a decir algo para atrás y yo sé que voy a dar raspones y no sé si va a hablar la feminista, no la consejera electoral, con esa acotación. Sí, y yo no sé si la doctora Sheinbaum vaya o no a ser candidata, no sé si vaya a ser o no presidenta. Lo cierto es que cuando nos cuestionamos para atrás de cualquiera de los candidatos si tenía o no capacidad, se dio por sentado porque eran hombres. Yo no me quiero referir a la doctora Sheinbaum ni a las otras candidatas que ha habido. Lo que sí quiero decir es que cuando la candidata mujer sale, y lo vi justo con las que tú mencionaste ahorita y con más, porque ha habido más candidatas, lo que se les cuestiona a ellas es si tienen familia y si las dejaron solas en su casa o si tienen la capacidad para. Pero yo no oí eso ni de Andrés Manuel, ni de Fox en su momento, ni de Peña Nieto, ni de ningún candidato. El cuestionamiento de la capacidad siempre ha sido hacia las candidatas. ¿Por qué? Porque asumimos de manera equivocada en nuestra cabecita que el hombre por ser hombre tiene la capacidad y la mujer la tiene que probar. Ese creo que es el verdadero problema. Estamos listas y listos, sí, desde hace mucho. Yo coincido contigo, tiene que llegar la gente más preparada a dirigir este país. Pero si se lo cuestionamos a las mujeres, cuestionémoselos también a los hombres. Ese es el punto uno. ¿Estamos como sociedad lista? Sí, yo creo que sí. Es muy forzado como está entrando, está siendo muy de fuerza, pero ya una vez que lleguen, exijámosle de manera correcta, de manera adecuada, y ahí va otra, que hay otro dedo en la llaga y ojalá me invites pronto. Hay ya muchas gobernadoras hoy, más que antes, forzadas, y va a haber más después por ya las acciones que se están tomando, pero cuando estas gobernadoras llegan y llenan sus gabinetes de hombres,
híjole, se les olvidó por qué llegaron y se les olvidó que la paridad necesitan también poner mujeres comprometidas y capaces, igual que hombres comprometidos y capaces en sus gabinetes. Están llegando mujeres a hacer gabinetes de hombres. Esa es la otra lucha, la que sigue. ¿Estamos listas? ¿Estamos listos? Sí, la respuesta es sí. Falta que querramos y cuestionemos la capacidad, sí, pero de todas y de todos. Y un gusto, Tony, yo también ya te extraño mucho y espero me invites con más frecuencia. Y pues para mí fue una agradable sorpresa estar aquí el día de hoy con además el diputado Dorin, que él sabe que lo aprecio y lo admiro mucho de toda la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Caro. Ya te lo dije, de mí no te libras. Estás obviamente en mi corazón y lo agradezco muchísimo. Qué fortuna haberte conocido. Federico Dorin, diputado, muchas gracias, diputado local del Partido Acción Nacional. Gracias, Federico, siempre puntual y pues tremendo tus comentarios. Digo, un opositor de nivel, hay que decirlo. Federico, dime tú, yo sé que no es fácil por ser opositor, pero ¿le ves algo bueno a Claudia Sheinbaum? ¿Crees que hay algo bueno en esta rendición de cuentas? Mira, como bien decía Claudia, ella dice que todo gobierno puede tener cosas buenas. Toda obra humana tiene cosas buenas. O sea, toda es imperfecta y en su imperfección tiene claroscuros. Hay cosas que ha hecho bien. Me parece que sí ha hecho cosas positivas. De una de ellas habló. Usar cubrebocas, por ejemplo, Federico. Esa no tanto, déjame decirte por qué. Porque eso es propaganda, eso es una simulación. Ella tiene publicada en la Gaceta de la Ciudad que tú y yo estamos obligados a portar en público, en el exterior, el tapabocas, desde el 29 de mayo. Y jamás se le ha aplicado a nadie. Entonces, letra muerta, como ella dice hoy, sin multas, sin sanciones, sin medidas coercitivas. Y ella hubiera tenido mi respeto en ese sentido si le hubiera exigido al presidente usar tapabocas, como irónicamente Quirino, el gobernador de Sinaloa, invitado a ser embajador de México en España, sí obligó a López Obrador a ponerse el tapabocas cuando fue a Sinaloa. Entonces, cuando nada más lo haces propagandísticamente para pretender diferenciarte del doctor Muerte López-Gatell y no lo sabes llevar como política pública a los hechos, me parece que es un asunto que no merece respeto. Pero sí tiene cosas buenas. A ver, te pongo dos. La estación de transferencias Capozalco que hizo con la colaboración de Vidal y Arenas es una muy buena cosa. ¿Hubiera sido mejor la termovalorizadora del gobierno anterior? Sí, pero eso no quiere decir que no sea muy buena. El cablebús es una buena medida de movilidad, hay que reconocerla, con los problemas de la planta de luz que ya vimos durante el sismo, pero no deja de ser una buena obra. Y una tercera, hay unas ministerios públicos, asesoras, mujeres, que casi nadie conoce. Cuando una mujer sufre un delito de violencia, que la atiendan solo mujeres, que la asesoran solo mujeres, que no la tengas que victimizar de nuevo cuando le tengan que contar a un hombre los hechos que la atormentaron y la llevaron al MP. Ejemplos de cosas que sí ha hecho. Pero el problema es que esto de las mujeres se diluye cuando ella se vuelve cómplice de que les echan el gas lacrimógeno en el Zócalo capitalino, cuando ellas se manifiestan en contra de que estaban postulando como partido a alguien con 5 denuncias de violación para gobernar el estado de Guerrero. Entonces, ¿de qué sirven estas buenas ideas si eres cómplice del gas lacrimógeno en el Zócalo? ¿De qué sirve, como decíamos, una flor no hace primavera? Pero claro que tiene aciertos, algunos que sí le debemos de reconocer. Me parece que tiene algunos aciertos administrativos. Lo que tiene son sus mayores hierros son políticos. Cuando has tenido que escoger entre la ciudad y Palacio Nacional, se ha equivocado y siempre ha optado por Palacio Nacional. Cuando ha tenido que escoger entre hacer lo correcto y hacer lo que el librito le dice para su nominación, siempre se ha equivocado. Pero esos son errores más políticos que administrativos. Sí, claro, es como también, la renuncia de Florencia Serranía, ¿no? ¿Cuánto pasó para que dimitiera esta mujer? Y se fue porque fue la condición de las empresas para rehabilitarla. O sea, las empresas saben que fue culpa de la falta de mantenimiento, porque es una mentira, Tony. Déjame nada más decir lo que dice el informe. El informe dice, para cubrir a Florencia, que se revisó la estructura de obra civil
después del sismo del 23 de junio del 2020 y que no había nada grave. Y después sale la empresa danesa El Peritaje Carnal a decir que los daños estructurales estaban desde antes del temblor del 2017. Entonces, por un lado tiene un documento pagado con sus impuestos que dice que era problema de Marcelo y la construcción previa a los temblores, y por otro lado dice que lo revisó después del segundo temblor y que no hubo nada. Con eso está cubriendo a Florencia. Y Florencia se fue porque pudieron demostrar que no le dio mantenimiento a la estructura y las empresas también han de haber condicionado. Yo no voy a rescatar con miles de millones de pesos eso para que se le vuelva a caer a un inútil inepto que no le supo dar mantenimiento. ¿Y dónde está Florencia Serranía? Nadie sabe. No hay un solo político, uno solo. Habló hoy también del centro de control del metro que se quemó en enero. No hay un solo servidor público del metro. Uno renunciado, sancionado, multado, inhabilitado y mucho menos en la cárcel vinculado a proceso por los accidentes que han costado vidas en el metro. No solo el de Tláhuac, sino el de los transformadores de energía eléctrica que se quemaron en enero. De ese tamaño es la complicidad y la ineptitud del gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum. Óyeme, Federico, ya que pusiste el dedo en la llaga, se me ocurre un último cuestionamiento, por favor. ¿Acompañarán los 19 niños fallecidos en el Repsamen y los 26 muertos en la línea 12 a Claudia Sheinbaum? ¿El resto de su trayectoria, por lo menos, o su vida? A ver, hoy hay una nota en un diario de circulación nacional que dice que siguen esperando esas víctimas y su memoria, el memorial. Y que habiéndolo prometido el gobierno hace varios años, en 2019, no han puesto un centavo, o sea, no han colocado ni siquiera la primera piedra del memorial. Eso te da un indicio de la calidad humana y el pesar y aflicción que tiene Claudia Sheinbaum por las vidas que se perdieron en ese colegio cuando fue jefa delegacional en Tlalpan. Pues yo quiero agradecerles de verdad, qué gran programa. Yo siempre, es un placer tener expertos de primer nivel en el programa, es una de las características, pero de verdad, les agradezco muchísimo la luz que han arrojado a este programa. Mi querida Carolina del Ángel Cruz, gracias. ¿Qué te deja en esta conversación en pocas palabras? No, pues gracias a ti, Tony. Me deja mucha reflexión y hay que analizar, yo creo que desde los dos puntos, el administrativo y el político, porque si revolvemos, entonces me parece que es cuando encontramos las falacias en el discurso de hoy. Justo esa separación que acaba de hacer el diputado, creo que esa es la correcta. Y la que nos impacta como ciudadanía es definitivamente la administrativa, que es consecuencia de las decisiones políticas. Yo me quedaría con eso. Gracias, Caro. Es un placer, un lujo, un honor. Federico Dori, gracias de verdad. ¿Qué nos dejas o qué te deja esta conversación? Pues me deja la gratitud de poder estar nuevamente contigo y con Carolina, de externar lo que sentimos, lo que pensamos en el Congreso, los que no estamos satisfechos con esta mañanera parlamentaria de hoy, y el exhorto a los ciudadanos a que exijamos más de nuestras autoridades, nos exijan más a los diputados y le exijan más a los gobernantes. México merece mejores autoridades que las que tiene hoy y solo levantando la voz las vamos a conseguir. Muy bien, muchas gracias a los dos. Y como siempre le decimos, usted tiene la última palabra, pero infórmese, siempre lo digo, infórmese bien para tener un panorama más completo de las cosas y si puede también comente y comparta este programa con la información donde dos expertos de primer orden, de primer nivel, han puesto el dedo en la llaga. Sheinbaum, 3 años en el poder. Yo soy Tony Aguirre y esta fue la revolución del debate, el dedo en la llaga. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hasta la próxima.